Hoy terminamos la carta a los Corintios y no sé si te ha bendecido esta carta, no sé si te ha ayudado, si te ha llevado a crecer en tu relación con el Señor, porque todo lo que nosotros podamos aprender, todo lo que nosotros podamos conocer, nos tiene que llevar a amar más al Señor. No estudiamos para debatir, para corregir, para ser profesores. Escudriñamos las Escrituras para conocerle más a Él, para amarle más. Así que si estudiamos la Biblia de esta manera, verso a verso, llevamos 2 años y algo pastoreando ahí en el centro familiar y solo hemos hablado, vamos a decir, los domingos del Evangelio de Juan y ahora de la carta a los Corintios, es porque creemos que el creyente tiene que conocer las Escrituras y basar su vida en ellas. Entonces, son 24 versículos los que tenemos. No trataré de detenerme en todos. Me voy a hacer un poco. La Yanina me está mandando con su móvil. No, hay un reflejo. Sí, y entonces vamos a leer los 24 versículos y vamos a tratar de sacar unos temas centrales que hay en él. Primera de Corintios, capítulo 16, ya terminamos la carta. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice en el versículo 1, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro reconocer pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Sí, estamos despidiéndose el apóstol Pablo y dejando algunas cosas. Hay varias cositas que a mí
me llamaron bastante la atención de lo que Pablo les está hablando a ellos, ¿no? Y él dice en cuanto a la ofrenda, y él usa la palabra en cuanto, y pareciera que es un tema como que se lo habían preguntado, porque él dice en cuanto a la ofrenda, ¿no? Entonces, Pablo echa algunos versículos hablando de dinero aquí, ¿verdad? Creo que son 3 versículos hablando acerca de una ofrenda. Y esta ofrenda era para la iglesia en Jerusalén. Se ve que parece que la iglesia de Jerusalén, que es donde salen, ¿verdad? Podríamos decir, la iglesia central, es donde se ramifica el resto de evangelio, porque ahí es donde se convierten los 3.000, los 5.000, ¿verdad? Y donde vienen los 120, más los 500 que se les había aparecido. Desde ahí viene ese grupo, de la iglesia de Jerusalén. Pero resulta que parece que la iglesia de Jerusalén se había empobrecido. Entonces Pablo está haciendo una ofrenda para llevar a la iglesia, para ayudarle económicamente. Entonces él dice en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Y aquí a la de Galacia les está hablando, quizás algunos dicen, a la iglesia de los Gálatas, o está hablando a la provincia, vamos a decir, de Galacia, que habían varias iglesias ahí. Entonces el anhelo de Pablo era cooperar. Él cuando se juntó con los líderes de la iglesia, si ustedes recuerdan, cuando Pablo tiene que juntarse con los apóstoles, y hay un diálogo, ¿verdad?, acerca de Pablo les presenta lo que él está predicando, y los apóstoles aprueban lo que Pablo está enseñando, entonces Pablo se va a los gentiles y el otro grupo se queda a los judíos. Pero entonces ahí hay un acuerdo y hay algunas cosas que le piden los apóstoles a Pablo. Y una de las cosas que le piden es que se acuerde de los pobres, se recuerde de los pobres. Entonces Pablo, él tenía claro esto, pero era algo que hacía normalmente. Por su manera de ver, él se recordaba de los pobres y él ve esta necesidad en la iglesia de Jerusalén. Y Pablo no lo pasa por alto, sino que ante la necesidad él se detiene. Y a mí me encanta esto porque siempre saco a relucir a mí la enseñanza del buen samaritano, y enseñaba esta semana, estuvimos hablando también, es que 3 personas en la parábola del buen samaritano vieron una necesidad, pero no los 3 se detuvieron. Y yo creo que la necesidad siempre está. Solo que realmente quien está conectado es quien atiende la necesidad, quien la suple. Y Pablo dice, ¿no? Cada primer día de la semana, dice en el versículo 2, cada uno de vosotros, cada uno, ponga aparte algo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Tiene que apartar. Según haya prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Él como que habla de un apartado, pero aparte habla de ofrendas, ¿verdad? Entonces, y cuando haya llegado a quien, dice en el versículo 3, cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tenía una necesidad y seguro que tenían que pagar cosas, no sé, comprar cosas o... todos sabemos hoy en día cómo se mueve la iglesia, ¿verdad? Todos sabemos las necesidades que hay en un hogar, las necesidades que hay en una casa, ¿verdad? Se paga agua, luz, gas, ya de ahí, pues, si tienes tu teléfono, tienes que pagar teléfono, luego hay que comer, ¿verdad? Pues, nosotros a Maite siempre le estamos hablando acerca de que hay necesidades en la casa y que ella tiene que darse cuenta y que hay prioridades, porque la vida, cuando Samuelito no entiende mucho, pero Maite sí ya entiende bastante. Y ella sabe lo que hay en la casa. Entonces, asimismo, sucede con la iglesia. Yo le puse por título a esta predicación,
la generosidad en el creyente. La generosidad en el creyente. Nosotros hablamos mucho de la generosidad. Hablamos mucho de ser generosos. Ser personas generosas, ¿verdad? Y nosotros incluso instruimos a nuestros hijos a que sean generosos. Ahora no se para mucho un chico que se paraba aquí en el día, normalmente a pedir dinero, y yo siempre le sacaba algo y le daba a Samuelito. Y siempre él como que acostumbró. Entonces, Samuel podía ir tranquilamente donde el chico y el chico ya sabía quién era, porque normalmente Samuel siempre, porque yo quería que Samuel vea la necesidad, pero que responda a la necesidad. ¿Entiendes? Y sabíamos que el chico tenía una discapacidad física también, mental, entonces había una necesidad verdadera. Y Samuel iba. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros como papá intentábamos, en lo que podíamos, de transmitirle esto al Samuel. De que él, a un pequeñito, él se compadeciera ante la necesidad, se detuviera, ¿verdad? Nosotros en nuestra congregación también tenemos necesidades, ¿verdad? En nuestra congregación. Y nosotros, podríamos decir, suplimos las necesidades de nuestra congregación con dinero. Y ese dinero lo llevamos a través del diezmo. Nosotros enseñamos el diezmo aquí en la iglesia, ¿verdad? Y algunos dicen, pues yo el diezmo no, otros dicen sí, y otros llegan preguntando por qué el diezmo, ¿no? Y nosotros hemos aprendido como principio, en la vida de las personas hay que ser generoso. Y el 10% creemos, y yo personalmente creo, que es un buen número para tú desarrollar tu generosidad. Pero desde el 10 tienes que partir. Es un punto de partida el 10%. Se nos dice, y no sé si han escuchado, que cuando una persona se convierte al cristianismo, el último en convertirse es su bolsillo, su cartera. El último. Porque la Biblia en realidad no tiene problemas con el dinero. El problema que la Biblia enfatiza es el amor al dinero. La Biblia no tiene el problema, el Señor no tiene problema con que tú seas un millonario. El problema es que tu fuente de vida sea eso. El Señor no tiene problema. Y es más, ojalá tuviéramos millonarios aquí en nuestra congregación, porque entonces podríamos hacer muchas más cosas, estar en un local, ya rápido, ¿verdad? Los cambiaríamos de local. Ojalá hubiera gente de eso. Y no hay problema con eso. El problema es cuando tú tienes amor a eso. Ese es el problema. Entonces, tú tienes que discernir qué significa el dinero para ti. ¿Qué es el dinero para ti? Y este principio del 10% es muy bueno para valorarte a ti, porque este 10% lo que va a sacar a relucir a ti es el compromiso y la integridad. El compromiso y la integridad. ¿Por qué? Porque en la iglesia nadie te pregunta cuánto ganas. Nadie te dice cuánto es tu ingreso. Solo se te dice que la iglesia tiene como principio el diezmo. Entonces, en esto se desarrolla tu integridad si realmente tú estás dando el 10% de tus ingresos y tu compromiso con la iglesia. En esto se desarrolla. Nosotros, en la iglesia, ¿verdad? La manera en que llevamos el tema del dinero, tratamos de ser bien meticulosos y bien responsables. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gastos y también hay un mantenimiento, ¿verdad? Y como dijimos al principio de un hogar, ¿verdad? Cuando tú te vas a vivir a una casa, tú sabes que por ejemplo, si te abren las puertas de esa casa, lógico que tú vas a generar un gasto. Y lógico que el gasto va a incrementar, va a subir. Y así mismo es una iglesia. Son los mismos principios. Entonces,
Creemos en el diezmo como fundamento en el sustento económico del ministerio. Creemos que es una cantidad prudente para desarrollar la generosidad en cada individuo. Que cada individuo debería experimentar las promesas de Dios a los que son generosos. Dios, a la persona que es generosa, que tiene un corazón generoso, Dios va a bendecir porque sabe que ese es un canal de bendición para el resto. ¿Verdad? De momento, yo no he sabido de alguna historia que ha bajado un ángel y le ha dejado dinero a alguien. No sé si ustedes han sabido algo, o que alguien ha encontrado dinero que cayó por alguna fuente. No, Dios usa al ser humano para bendecir al ser humano. Tú eres el canal de bendición para bendecir a otro. Creemos en que para nosotros como iglesia es un principio que debe aprender todo creyente. Todo creyente debe aprender este principio. En este principio se desarrollará la integridad y compromiso del creyente. Y tenemos gente que está recién saliendo a la superficie, algunos preadolescentes, adolescentes que van a comenzar pronto a trabajar, y queremos poner estos principios. Porque la mayoría en la juventud, sabemos que la gran mayoría entre que va estudiando, pues no tienen mucho dinero, ¿verdad? Normalmente. Pero cuando lo tienen, lo usan en sí para sus propias necesidades. Pero lo que queremos enseñar es que realmente desde el principio, desde joven, tú empieces a desarrollar la generosidad con el reino de Dios, con la iglesia. Es algo importante, y nosotros como iglesia, yo no sé si tú habías escuchado alguna prédica acerca del dinero, el tiempo que llevas, pero no hemos predicado normalmente. Resulta que ahora nos encontramos con el capítulo 16, donde hay una enseñanza acerca del dinero, y queremos hablar acerca del dinero como iglesia. Yo no sé cuánto gana cada persona, pero ahí se desarrollará tu integridad. Porque el 10% es una plataforma, porque la idea es que tú seas generoso, no pongas límite a tu generosidad. ¿Verdad? Si pusiéramos en cantidad 10% de 10 céntimos, es un céntimo. Y si alguien te dijera, hermano, ¿usted puede dar un céntimo? ¿Qué harías tú? Claro, es un céntimo. Hasta lo damos a veces ahí en los supermercados, cuando a veces dejamos un céntimo, a veces los céntimos andan tirados. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando son 1000 euros? Y tenés que dejar 100. Y aquí una de las cosas que nos está hablando Pablo es apartar. Y nosotros hemos aprendido un principio. Es muy importante apartar. Cuando tú recibes tu dinero, el tema no es yo pago todo, tengo para mis tejanos, mi bamba, mi salida al cine, mi este, y bueno, me sobraron 7 euros. Esto es lo que voy a dar para la iglesia. No, no es así. Es tú recibes tu dinero, tú coges y apartas. Ese es el principio. Coges y apartas lo que tú ya sabes que vas a dar o a donar a la iglesia o al ministerio. Tú lo apartas. Y ese dinero ya está ahí, ya está apartado. Por eso que yo les quiero compartir un principio, que esto lo enseñó mi pastor Bernardo en el tiempo cuando yo le conocí. Él me enseñó y me dijo, cuando tú vengas a la iglesia, no saques tu dinero ahí como que a ver qué he hecho. Tú apártelo desde tu casa. Eso es adoración a Dios. Eso es adoración. Porque tú apartaste. Con el dinero nosotros también es una forma de adorar a Dios. Porque en el dinero, ¿saben qué? Hay horas de trabajos tuyos. En el dinero va parte de ti. Y tú estás adorando con eso. Por eso que hay una responsabilidad en quienes estamos recibiendo eso, en poder administrarlo y ser lo más transparente posible. Porque la iglesia es un lugar de luz. Y este tema tiene que ser un lugar de luz también. El tema del dinero. Donde cada persona que quiere saber qué se está haciendo puede acercarse libremente a saber qué se está haciendo. Pero el problema es que no va a venir aquel que nunca da
a saber qué se está haciendo con el dinero, ¿verdad? Eso es un poco ilógico. Pero si tú estás contribuyendo, si tú estás participando, si tú estás comprometido con la obra, tú tienes toda la facultad, vamos a decir, de ir y preguntar qué está pasando. Y los que son responsables con esto tienen que darte una respuesta que realmente sea, podríamos decir, convincente para ti y mostrarte libros, números y todo. ¿Ok? Entonces, me quería detener en esto para poder enseñar este principio. Este principio trae bendición de Dios a tu vida. Bendición de Dios. Yo siempre uso esta enseñanza de que a mí me gusta que Maite sea agradecida. Que Samu sea agradecido con la mamá y conmigo. Yo, para mí, como papá, cuando yo veo que ella valora lo que yo estoy dando, a mí me dan ganas de darle más. A mí me dan ganas de no ponerle límites a Maite, en el sentido de lo que ella quiere. Porque yo sé que Maite está valorando lo que yo estoy dando. Y Dios, yo lo veo así con nosotros. Dios está dando, todo lo que tenemos es de Él. Nosotros somos administradores, ¿verdad? Entonces, cuando eres un mal administrador, cuando eres una persona no agradecida, nadie va a querer confiarte cosas, nadie va a querer darte cosas, ¿verdad? Entonces, la generosidad no se trata de dar lo que nos sobra, porque eso ya es más limosna. La generosidad es dar de lo que nosotros tenemos. Una persona generosa es una persona que ve la necesidad de alguien que necesita zapatos, de sus 7 pares de zapatos, o de sus 5 pares de zapatos que tiene, saca un par de zapatos. La idea es que estén buenos, no los peores, unos que estén buenos, que se puedan dar uso, y darlos. Eso es generosidad. Pero dar unos zapatos que te los compraste y no los usaste nunca, y tú sabes que no los vas a usar, y están ahí, eso ya no es generosidad. Eso es porque realmente no le vas a dar uso. No estás satisfaciendo una necesidad realmente, sino que tú estás dando algo que te sobra. Generosidad es dar de lo poco que nosotros tenemos. Por eso que incluso dentro de la congregación ha habido gente que se ha acercado a mí y me ha dicho: Samu, yo no puedo diezmar en este tiempo. Y yo, la verdad, jamás les he dicho que no. Pero sí, guárdense este principio. El tema, a lo mejor no podrás dar el 10% porque estás a lo mejor entrando un poco de dinero en tu casa. Pero no dejes de dar. No dejes de dar. No dejes de dar, porque al dejar de dar, estás deteniendo la bendición de Dios para otro. Porque el canal de bendición somos nosotros. Mira, yo vengo a predicar aquí y yo he estado muchas horas ayer tratando de hacer mi enseñanza. Aquí no va a bajar un ángel a predicarnos, a hablar. Aquí hay alguien que tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad la tiene que realmente hacerla de una manera competente. Y el canal que Dios está usando para bendecirte hoy en día soy yo. Gordito, calvito, pero soy yo el que está transmitiendo esto. Que Dios está usando como canal para que lleguemos a ti. Y es la forma en que Dios usa. Y Pablo lo entendía. Y Pablo vio la necesidad en Jerusalén. Y él se movió y actuó. Y les dijo: aparte de la ofrenda, aparten algo que vamos a llevar. Porque el dinero que tú estás dando tiene que tener un propósito. ¿Verdad? No damos ahí porque no, tiene que tener un propósito. Por eso tienes la gente la entidad donde tú estás dando, tiene que tener un propósito. Y Pablo avanza al versículo 4 y dice: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y ahí ve el cuidado que Pablo está teniendo con el tema de las ofrendas, lo que va a llevar. Él mismo dice: igual voy yo con ellos. Para llevar o para salvaguardar ese dinero, no sé.
Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y es interesante la palabra que usa aquí, encaminéis. No significa que le iban a dar la mano y lo iban a encaminar. ¿Saben a lo que hace referencia aquí? Para que vosotros me encaminéis, dice. Hace referencia a un sustento, a una ayuda. Y hablemos de toda manera. ¿Vale? Porque la palabra encaminéis en el griego es propempo, que es enviar hacia adelante, que significa equiparles de las cosas necesarias. Y Pablo usa aquí la palabra equipar, y Pablo va a usar luego con Timoteo la palabra equiparle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que a las personas que están desarrollando el servicio a Dios y que están comprometidos, Pablo está enseñando que hay que equiparles. Por eso es importante el tema de los ingresos. Yo decía, importante sustentar los ministerios, sustentar misioneros, sustentar, porque esa es la manera en que nosotros estamos equipando. Estamos, ¿cómo es que usa la palabra aquí? Encaminando. Estamos encaminando, ayudando a ellos, facilitando. Entonces Pablo puede incluso estar hablando de algún soporte de la iglesia hacia él, ayudándole con el propósito. Porque no quiero, dice el versículo 7, ahora de paso, no quiero verlos de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Qué importante esto, ¿no? Usar, miren con la palabra que se queda Pablo, si el Señor lo permite. ¿Cuántos de nosotros usamos esa palabra? Ya no solo usarla, sino que movernos en esa frase, si el Señor lo permite. Estoy haciendo tal plan, si el Señor lo permite. Tengo muchas ganas de esto, si el Señor lo permite. Pablo nos está hablando de la voluntad de Dios por sobre su voluntad. Entonces es importante en la iglesia y en tu casa ser un buen administrador. Es muy importante. Administrar bien lo que Dios nos da. Si recordamos el corazón de esta carta, el corazón de esta carta es la inmadurez contra la sabiduría. Ser cristianos sabios. Ser cristianos maduros. Ya no ser cristianos inmaduros. Y ese es el corazón de esta carta. Pero estaré en Éfeso en Pentecostés. Ya sabemos lo que es Pentecostés, la mayoría, ¿no? La fiesta del Pentecostés. Ahí fue donde se derramó el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿verdad? Pentecostés viene de la palabra penta, creo que tiene que ver con 5, ¿no? Entonces Pentecostés tiene que ver con 50, son 50 días después de la Pascua, esta fiesta. Se celebraba. Se le llamaba la fiesta de la cosecha también y se le llamaba el día de las primicias. Esos eran los nombres que tenía esta fiesta. Y Pablo dice que se va a quedar en Éfeso porque es de donde está escribiendo la carta hasta Pentecostés. Versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y es interesante porque le dice, mirad que esté Timoteo con vosotros con tranquilidad. ¿Qué será, Pablo, que a lo mejor que esté tranquilo? ¿Qué quiere decirnos Pablo que Timoteo esté tranquilo? Que no le falte nada, ¿verdad? Pero también recordamos el carácter, vamos a decir, la personalidad de Timoteo. ¿Se recuerdan en la carta de Pablo a Timoteo? Timoteo le dice,
Pablo le dice que nadie tome un poco tu juventud. Timoteo, no se nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque se dice que Timoteo era un chico muy tímido. Muy tímido. Entonces imagínense Timoteo visitando la iglesia de Corinto. Imagínense al chavalito este, jovencito, con su carácter, imagínatelo tú. Llegando a la iglesia de Corinto como líder. Con esta congregación hermosa. ¿Cómo lo ven ahí? Entonces Pablo como que les quiere advertir, ¿no? Les quiere decir, cuidado con Timoteo. Cuidado. Dice en el versículo 11, por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, otra vez encaminarle, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, otro principio aquí, respetar los líderes. Hemos estado viendo en el principio del liderazgo, ¿verdad? Los falsos mitos, dijimos, ¿no? Acerca del liderazgo. Pensar que todo líder tiene que ser una persona carismática. ¿Verdad? ¿No? Lo vemos aquí en Timoteo. Lo vemos aquí en Timoteo. Pero la congregación tiene que respetar a los líderes. Porque los liderazgos, vamos a decir, en tu congregación, vamos a estar hablando, es puesto por Dios. Y aquí en la iglesia tenemos distintos chicos que están sirviendo. Y no todos a lo mejor tienen la personalidad mía. Pero es importante respetar las autoridades. Muy importante poner este principio. Hemos hablado del principio de la generosidad. Ahora estamos hablando del principio del respeto. Eso trae bendición en una iglesia. Eso trae bendición en tu familia. Eso trae bendición a tu vida. Versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, más que de ninguna manera tuvo la voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Si se recuerdan el hermano Apolo, ¿no? Por Apolo hubo una división también, ¿no? Porque unos decían, yo soy de Apolo. Entonces, él dice que Pablo le pidió a Apolo que le fuera a visitar y Apolo dijo, no. Por ahora no voy a ir porque estos me metieron a lo mejor en un lío. Yo no estuve ahí en esa iglesia para llevarme seguidores, para levantar gente que anduviera, no. Entonces, quizás, dicen los comentaristas, que a lo mejor Apolo por eso no quiso ir en ese momento. O estaba ocupado haciendo otras cosas, porque estaba en la obra del Señor. Pero Apolo dice que no quiso ir, versículo 13. Y este versículo me encanta, el versículo 13. Porque aquí se ven, ¿saben? Aquí se ve en el versículo 13, se ven las características de un verdadero discípulo. Hay 4 características en ese versículo 13 y quiero que las vean. 4 características. Dice, velad, estar firme, portados varonilmente, esforzados. Son 4 características de un verdadero discípulo, de un verdadero creyente en Cristo Jesús. Velad es mantenerte despierto, ¿verdad? Es una actitud de alerta espiritualmente. El verdadero discípulo es alguien alerta, es alguien despierto espiritualmente. Estás firme nos habla de posición, de estacionado. Estás firmes en las enseñanzas de la palabra del Señor. Nos habla de posicionamiento. Estás firme en Cristo. Anclado en la fe. Portados varonilmente. Y esto nos habla de valentía. Nos está hablando ahí, portados valientemente. Me recuerdo lo que nos compartía la Mabel hace una semana en la oración. Del tema de ser, cuando Dios le habla a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? Y decíamos que no hay magia en esto, no hay oraciones mágicas, sino es un tema de actitud.
del cristiano, ser alguien valiente, ser alguien que está firme. Y la última que dice, esforzado. El cristiano es alguien esforzado. Al cristiano no se le conoce por bajo, al cristiano se le conoce por alguien que es esforzado. El cristiano, esas son las marcas de un verdadero cristiano. Cuando tú ves a alguien que tiene síntomas de vagancia, ese tiene problemas espirituales con el Señor. Porque las características del creyente es una persona esforzada, es una persona firme, es una persona valiente y es una persona que está despierta espiritualmente. Hablaba con un amigo hace un par de semanas y un principio que me dejaron a mí es que al cristiano no le falta el tiempo, porque la Biblia nos enseña que hay tiempo para todo. Solo es un tema de administración, de organización, pero al cristiano tampoco le sobra el tiempo. Porque a la persona que le sobra el tiempo es una persona que pasa desocupada. Y el cristiano no es alguien que está desocupado. Entonces, para mí son atributos de un verdadero creyente. Es alguien que está siempre vigilando, es alguien que no le mueven fácilmente las corrientes o filosofía, es alguien valiente, que tiene atrevimiento y resistencia, es esforzado y sabe que el cristianismo requiere de sacrificio. Ese es el cristiano que Pablo a quien se está dirigiendo. Y puedo ver a Timoteo, un chico delgadito, yo me lo imagino así, no sé, pero se me mete bien, un chico flaquito así, ¿verdad? Así medio languiducho llegando, de apariencia así rara, un poco tímido, pero yo puedo ver estas características del muchacho que deja todo por el llamado del Señor, que se mueve de ciudad en ciudad, que incluso es perseguido por el cristianismo. Marcas de ser un verdadero creyente. Versículo 14, como que nos recuerda el capítulo 13 de Corintios y dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas las cosas, familia, sean hechas con amor. Hermanos, dice el 15, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. En el capítulo 1 de Corintios vimos que cuando hay un tema acerca de identificarse con personas, Pablo dice, yo solo bauticé a Estéfanas. Pablo bautizó a esta familia y dice que es primicia, fueron los primeros que creyeron. Y ahora les está poniendo en un lugar de liderazgo. Y él les dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado a ¿qué? ¿Qué hicieron estos convertidos? Esta familia se dedicaron al servicio del Señor. Versículo 16, os ruego, ¿qué dice? Que sujetéis, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan. Debemos respetar el liderazgo. Y esto es lo que Pablo nos está enseñando. Son puestos por Dios, deben ser, estos líderes que son puestos por Dios, deben ser de ejemplo para el resto de creyentes. Porque dice, sujetados a los que son como ellos. Dando un testimonio de Estéfanas y la familia de verdaderos creyentes. Con marcas de un verdadero creyente. El ministerio es un trabajo duro y merece honra. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, quien esté buscando nombre para sus hijos. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo amaba a los corintios. Amaba a esta iglesia, aún con todos sus defectos, aún con todos sus problemas. Pablo les amaba.
y veía en estos tres hombres una representación de esta iglesia. ¿Y saben lo que hicieron estos tres hombres? Le levantaron a Pablo. Y me imagino las cosas, a lo mejor malas que contaron, pero también habrán hablado de cosas bendecidas. Que levantaron a Pablo. Nosotros somos representantes de Cristo, pero también representamos una iglesia. La importancia de ser un buen representante en nuestro lugar de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. ¿Verdad? Que la gente pueda decir, oye, ¿en qué iglesia te congregas tú? Me gusta tu filosofía, cómo piensas, cómo ves el cristianismo, tus fundamentos. Me gusta. Versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. No solo el de Pablo, sino que también en algunos momentos de crisis habrán reconfortado el corazón de los creyentes que estaban en la iglesia en Corinto. Reconoced, pues, a tales personas. El reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento por aquellos que están dedicando su tiempo en el ministerio, en la obra del Señor, en enseñarte, en encaminarte, en corregirte, en discipular. Reconocerles. Porque estas personas son las que nos animan y con sus consejos traen paz muchas veces al creyente. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Anda, también tenía su iglesia en su casa. No estamos tan mal, no estamos saliendo de la palabra. ¿Ah? ¿Dónde tenían la iglesia? En su casa. No me los imagino con un móvil, sí, transmitiendo para otro sitio, pero sí me los imagino en la casa, teniendo su servicio, ¿verdad? Y cantándole al Señor. Quizás no tenían proyector, no tenían un bajo Fender, o un piano chord, o una super guitarra, no habían unas voces, no, pero había una iglesia donde se estaba adorando el nombre del Señor y donde se estaba predicando la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor está donde hay dos o tres. Y hemos aprendido aquí que incluso hasta donde hay uno. Pero es más, a donde no hay nadie, Dios está porque todo lo llena. Hemos tenido que pasar este tiempo así en las casas. Y para algunos es algo nuevo, para otros ya es más familiarizado. Pero como principio bíblico, ¿qué importa si somos 500 o somos 5? Que tu adoración sea la misma al Señor. Que tu actitud sea la misma. Se dice que Priscila y Aquila fueron deportados desde Roma y ellos así llegaron a Corinto. El emperador Claudio, creo que en el año 49, los expulsó a muchos judíos y entre ellos venía Aquila y Priscila. Se dice que también puede ser que Aquila y Priscila fueron fundadores también de la iglesia en Roma. Puede ser. Puede ser que también ellos participaron de la iglesia ahí en Roma. De los romanos, ¿no? La carta que Pablo envía a los romanos. Pero lo que sí vemos es que empezaron a trabajar con Pablo en el servicio. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. ¿Ah? O sea, si los cristianos nos vamos a saludar, que sea con un ósculo. ¿Será así? ¿No será así? Ósculo es un beso, Maite. Con un beso santo. Díganselos a los de Singapur. O a los de Suecia. Ahí no hay beso. Ahí, si no, pregúntenme a mí. Solo llegando a Singapur, con la mentalidad de aquí. Saludo a dos hermanas. Una de ellas ya había hecho misiones aquí en España, entonces conocía la cultura y ella me saluda y yo
Imagínense yo llegando con mi cultura, mi pensamiento. 2 pesos, pues 2 pesos damos nosotros. Pero a la otra hermana singapurense, que era la directora del programa PLP, le planto 2 besazos yo. 2 óculos santos le doy. Pero yo no me doy cuenta del tema, todo fluye. Sino que luego nos dan la introducción al programa y nos dan un preámbulo, ¿no? Nos citan el día siguiente, creo que fue. Y nos empiezan a hablar un poco de la cultura, del cuidado que hay que tener con las mujeres, de que a las mujeres no puedes ni tocarlas, que si la tocas puede, incluso ella tiene la facultad de llamar a la policía y tú te puedes ir preso. Y imagínense, yo le había plantado 2 pesos y yo me empiezo a morir de vergüenza por dentro. No. Bueno, desde ahí solo la mano uno le da a la semana. Entonces, lo veo un tema más cultural, el del ósculo santo, ¿verdad? No es necesario que... Pero lo que sí transmite el ósculo, lo que quiere transmitir al final es como cercanía, ¿no? Es como exactamente como una amistad, una cercanía. Me recordaba de eso. El versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. Maranata. Sí. Maranata se puede usar de dos maneras. El Señor vino o el Señor viene. Y en el caso de la carta la podemos usar de dos maneras. Porque Pablo defendió la doctrina de Cristo, ¿verdad? También. Pero también dijimos que estuvo hablando acerca de la escatología de los tiempos finales. Y podemos colocar en los dos sitios. Maranata, vamos a decir nosotros. El Señor viene. ¿Cuántos creen esto? Amén. Maranata. ¿Podemos decir todos juntos? Maranata. El Señor viene. Versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Versículo 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Terminando la carta a los Corintios, viendo todo lo que nos ha enseñado, todos los principios, más o menos habrán sido cerca de 50 prédicas, yo creo, más o menos, si no me equivoco, si no un poco más, unas 60 prédicas acerca del libro de Corintios. Yo creo que el Señor nos ha hablado muchas cosas, muchos principios. En este año yo pues vi llegar a algunos de los que están aquí y creo fielmente que el Señor les ha hablado cada domingo, a sus días, enseñado. Y no dejemos de tener ese corazón enseñable, ese corazón con ganas de aprender. Si hoy se nos está hablando de ser generosos, ¿cómo vas a responder ante esa palabra de Dios? Si hoy nos ha llamado el Señor de ser personas respetuosas, ¿cómo vamos a responder ante ese llamado del Señor? Si nos ha hablado de dar honra a los líderes, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a seguir viviendo de la misma manera? ¿O de verdad nuestra manera de pensar va a ser mudada y por consecuencia nuestra manera de actuar? Muchas enseñanzas el Señor nos ha dado en el libro de Corintios. Pero lo que tienen que hacer estas enseñanzas es transformarnos. Llevarnos de gloria en gloria. El justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos terminando nuestro 2018. Y según lo que nos dice la Escritura y el Señor, el 2019 es mucho mejor. El 2019 para ti y para mí es mucho mejor. Gloria a Dios. La gloria que viene será mayor que esta.
Así que, hermana Yanina, ánimo, la gloria que viene es mayor que esta. Esa es la fe del creyente. Y esa tiene que ser nuestra fe como iglesia. El año 2019 como grupo, mayor que este año 2018. Como familia en tu casa, mayor que este 2018. Reconócele al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y Él hará. Amén. Gloria a Dios.